Bueno, me interesa ahora ya directamente presentar los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, entonces, nosotros dijimos de considerar una ecuación de este tipo. Bien, ¿qué pasa si en vez de tener una incógnita, que sería x de t, tenemos dos funciones incógnitas, x de t e y de t? Y entonces también tenemos una condición para la derivada. Entonces esta la vamos a llamar f1, esta la vamos a llamar f2. Y la derivada de t va a depender de x de t, de y de t y posiblemente también de t. Sí, si no estuviera el t, otra vez estaríamos hablando de sistemas autónomos. Y la derivada también de y también depende de x de t, de y de t y de t. Entonces, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias con dos incógnitas. Entonces, este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y tiene su, bueno, vamos a ver después un teorema también que garantiza existencia y unicidad. Y sabemos cómo, al aparecer estas derivadas, lo estamos relacionando con las curvas. De hecho, solo a manera de introducción, si nosotros no tenemos t acá, y entonces tenemos una f1 de xy y otra f2 de xy, esto es un campo, en realidad. Y podemos, ¿sí? Podemos definir, digamos, el campo f de xy igual a f1 de xy, f2 de xy. ¿Sí? Esto es un campo de R2 en R2, ¿sí? F mayúscula va de R2 en R2. Entonces, esto, en vez de escribirlo así, se puede escribir así. Esta es x' de t, y' de t, igual a f grande de x de t y de t. Notemos que aquí tenemos encerrado no solamente esta ecuación, sino la que acabamos de borrar, que era y' de t igual a la derivada a f2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f en realidad es esto, f mayúscula. Entonces, si ahora pensamos que x de t y de t es una curva, o sea, si esto es una curva, lo que estaríamos diciendo es f de la curva alfa de t es igual a la derivada, entonces, de t. Y esto es lo que nos dice que el vector tangente de una curva sigue cierto campo que depende de la posición de la curva. Si al campo f mayúscula, entonces, lo pensamos, ¿sí? Ahora, en este plano cambiamos de plano, ¿sí? No es t, x, sino ahora estamos en el plano x y perdemos la variable t, la perdemos dibujándola, pero pasa a ser el tiempo. Entonces, el campo f es un campo de R2 en R2, entonces son flechas. ¿No? Las pensamos como flechas.
Este sería el campo F mayúscula. Cada F1, F2 es la coordenada, ¿sí? F1, F2 son, en minúsculas, son las coordenadas del campo. Y entonces, a ver un color que ande. Decir que la derivada es el campo en el punto, quiere decir que si yo aquí tengo mi alfa de t, quiere decir que la derivada es el campo. Alfa prima tiene que ser esta flecha. Quiere decir que, bueno, mi ecuación, mi alfa sale para acá. O sale así, o sale así, o sale así. Pero después, como va a tener que seguir todas las líneas del campo, entonces va a tener una posiblemente única solución que en donde en cada punto donde yo esté, cada alfa de t, el vector tangente va a coincidir con el campo. Ahora sí, se nos acabaron se acabó la tinta. Este es el campo y también es el tangente a la curva. Entonces, es así como podemos relacionar sistemas de ecuaciones diferenciales con curvas que verifican cierta condición, básicamente este tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, este es el link entre las curvas y los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios.